Hola amigos y amigas, vamos a por el segundo de nuestros tutoriales que se titula, como habréis visto al principio, Las cosas, el problema de lo real. Bueno, vimos que mediante las palabras, pues el ser humano trata de conocer las cosas, trata de conocer la realidad. Pero podríamos preguntarnos, ¿y por qué necesitamos conocer la realidad? ¿Por qué necesitamos conocer? Evidentemente la respuesta es porque no conocemos o no conocemos lo suficiente. También en el tema anterior vimos lo que decía Kant con mucho acierto, creo yo, y es que para responder la pregunta tan elemental de quiénes somos, pues tenemos que responder tres preguntas previas bastante complejas. ¿Qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me cabe esperar? Para el resto de las especies la cuestión es mucho más sencilla, porque la realidad ellas la ven, las especies la ven como un conjunto de estímulos, algunos de los cuales deben ser asimilados y otros deben ser rechazados. En cambio, para nosotros la realidad puede ser una trampa, entre otras cosas porque somos grandes creadores de estímulos y grandes creadores de respuestas. Mediante la tecnología, mediante la cultura, mediante estos artificios que nosotros creamos, podemos llegar a vivir en una realidad virtual y a alejarnos de la realidad natural y por lo tanto de nosotros mismos. Voy a poner un ejemplo. Durante más de 30.000 años nuestra especie, el Homo sapiens sapiens, vivió alimentándose de los estímulos directos de la vista, lo que contemplaba con sus propios ojos en su entorno, y del oído, de los sonidos que la propia naturaleza producía o de los que producía el ser humano, que es un gran creador en este sentido. Y ahí tenemos a la música, que es quizá la mejor creación que hayamos hecho. Pero sucede que ahora, en este mundo de pantallas grandes, pequeñas y medianas, hay personas para las cuales la mayor tragedia es quedarse sin la conexión a Internet. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que a veces la cultura nos hace vivir en mundos alejados de lo natural, en mundos artificiosos, incluso en realidades virtuales. Y por eso, pues creo que es muy importante preguntarse acerca de la realidad verdadera, de la esencia de lo real. Eso nos puede permitir distinguir entre distintos planos de la realidad, entre cosas que son reales pero de distinta manera. Por ejemplo, ¿creéis vosotros que es tan real o real de la misma manera el producto de nuestro pensamiento, lo que imaginamos, lo que creemos, lo que pensamos, que lo que realmente existe fuera de nosotros? ¿Que es tan real nuestros sueños, nuestras ilusiones, nuestros pensamientos, que las neuronas que lo producen? Esto es importante distinguirlo, porque así, por ejemplo, veremos que hay dos realidades diferentes. La realidad subjetiva, la que está dentro de nosotros, la que vivimos en nuestro interior, y la realidad objetiva, la que está fuera. Confundir estos planos es ontológicamente peligroso, pero también lo es en la vida práctica. Hemos mencionado ya la palabra ontología. ¿Ontología qué es? Ya lo vimos en el primer caso, en el primer tema, es el estudio del ser, es una parte de la metafísica, de la filosofía pura. Hoy en día, la ontología y la propia metafísica no compite, sino colabora con la física, con la ciencia. ¿Por qué? Porque muchos de sus temas son abordados desde un punto de vista científico, sobre todo por la física teórica, esa física que aparece en digamos, en esa serie de tanto éxito de Big Bang Theory, ¿no? Que es una serie humorística, pero en la cual aparecen físicos teóricos que a veces hablan de estas cosas. Un ejemplo de cuestión ontológica que es abordada por la física teórica hoy. ¿Es real solo lo que detectan los sentidos? O yendo más allá, ¿es real solo la partícula, lo material en sentido clásico?
Los físicos hablan hoy en día de que una partícula pues a veces se puede comportar como una onda, y vemos que entonces la cuestión de cuál es lo real pues sigue indagándose, no es una cuestión acabada, pero la indaga la física teórica. Otras cuestiones de la metafísica y de la ontología también son abordadas hoy por la física teórica. Por ejemplo, ¿todo lo real ha de tener un principio y un final? ¿Todo lo real ha de ser causado? Y si es causado por otra cosa, ¿se puede pensar en una serie indefinida de causas, en una sucesión infinita? Y eso nos lleva a preguntarnos nada más y nada menos que por el infinito. Otra cuestión, típica de la filosofía de la naturaleza, de la metafísica, pero hoy abordada por la física. ¿Todo lo real está sometido a los límites del espacio y el tiempo? ¿Hay algo o puede haber algo fuera de esos límites? ¿Y qué son el espacio y el tiempo? En fin, son cuestiones que, como veis, van fluyendo de la filosofía a la ciencia y de la ciencia a la reflexión filosófica, porque hay una cosa evidente, y es que son la misma raíz, solamente cambia la metodología. Por eso es absurdo pues plantear la filosofía como una asignatura de letras. Justamente, si tuviera que ser solo de letras o solo de ciencias, sería más solo de ciencias, pero no es ni de letras ni de ciencias. Estamos hablando de la esencia de la reflexión racional, que es lo que el ser humano utiliza para conocer seriamente, con seriedad, cualquier cosa. Pero bueno, vamos a dejar de momento lo subjetivo, la realidad subjetiva, y vamos a centrarnos en la realidad objetiva, en lo físico, en lo que suponemos que tiene algún sustrato material, en lo, digamos, constatable por los sentidos. A estos objetos también les llamamos naturales. Ya digo que damos por supuesto que tienen algún tipo de materia. Y desde el principio, desde los orígenes del pensamiento, se indagó sobre los, digamos, orígenes o principios de esa materia, sobre el arjé, sobre los componentes básicos. Al principio, los primeros filósofos, en el siglo VI a.C., pensaron que podían ser uno solo. Luego fueron viendo que había más elementos, más candidatos, y hoy todavía están saliendo candidatos a los primeros elementos, los primeros componentes básicos de la materia. Son famosos los 4 elementos, aire, fuego, agua, tierra, que también son pues, del siglo VI, siglo V antes de Cristo, y que han perdurado casi pues, hasta hace poco en nuestra cultura. Pero además de unos elementos básicos de la materia, la naturaleza debe contar con otras cosas. Deben contar con principios explicativos de su dinamismo, de esa constante transformación en que se nos ofrece la naturaleza. La naturaleza no se nos ofrece como algo estático, sino como algo dinámico. Y ahí aparecen pues, los conceptos de fuerzas de la naturaleza. Por ejemplo, una fuerza que se reconoció desde el principio es la inercia. Pero también de leyes que controlan esas fuerzas de la naturaleza. Y ahí aparecen los conceptos de leyes de la naturaleza. Lo importante de esto es entender que la naturaleza tiene dentro de ella sus propios principios explicativos. Eso, que lo descubrió la filosofía, hace que la ciencia haya estado indagando desde entonces, siglo VI a.C., hasta ahora, y los resultados pues no son pocos, ni mucho menos. Todo esto es lo que estudia la filosofía de la naturaleza, la metafísica, la ontología, incluso la teología, que se ocupó de ver si había una causa primera, que la llamaría Dios, como causa de todas las demás causas, ¿no? Bueno, la naturaleza a su vez tiene una naturaleza. ¿Cómo se explica este juego de palabras? Porque la palabra naturaleza tiene 3 sentidos al menos. Tiene un primer sentido que es el sentido más general, más amplio, que es la naturaleza, el conjunto de seres que tienen algún tipo de realidad material o física, ¿no? El mundo físico, eso sería el primer concepto de naturaleza. El segundo, que también es muy usado, es la naturaleza como hábitat.
como hábitat de la especie humana, además, que es la biosfera. Es nuestro hábitat natural. Entonces llamamos, estamos perjudicando a la naturaleza, estamos perjudicando a nuestro hábitat. No parece ser una prueba de inteligencia esta, ¿verdad? Pero el tercer significado de la palabra naturaleza, el que ahora nos interesa, es sinónimo de esencia. Llamamos la naturaleza de algo a algo que constituye su esencia, es decir, aquello que le distingue de cualquier otra cosa. Por ejemplo, decimos, este hombre es de naturaleza bondadosa. ¿Por qué? Porque lo más importante de ese hombre, o de su esencia, o de su carácter, o de su alma, es que es bondadoso. Pobre hombre, ¿verdad?, en estos tiempos que corren. Pues bien, ¿cuál sería en este sentido la naturaleza de la naturaleza? La esencia de la naturaleza. Lo primero, lo que ya hemos dicho, lo que decían los griegos, ¿no? Panta rei. Lo más importante de la naturaleza es su dinamismo, que está en constante transformación. Por lo tanto, será lo más importante explicar qué tipo de dinamismo es ese. Según cómo entendamos el desarrollo de la naturaleza, el dinamismo de la naturaleza, entenderemos cómo es la propia naturaleza. Y ahí nos vamos a encontrar históricamente con 4 grandes alternativas. La primera es la finalista. Es entender la naturaleza con un principio y un final, como una flecha, como un desarrollo progresivo, como el alfa y la omega del alfabeto griego, ¿no? La letra primera y la última. Es una simbología muy usada por la religión, porque evidentemente la religión monoteísta sobre todo, entienden así la naturaleza, el acto de creación y el acto de culminación o final de la historia sagrada en la que convierten pues, toda la historia de la humanidad y del mundo. También hay filosofías de carácter finalista. ¿Por qué? Porque piensan que la naturaleza está siempre en un camino de perfección. Hay gente optimista también en la filosofía, como podéis ver. Otra opción es la mecanicista, que da lugar al mecanicismo. Los ismos son teorías. Todo lo que acabe en ismo en filosofía suele ser una teoría. El mecanicismo pues dice que el movimiento de la naturaleza es un movimiento mecánico, que se puede representar de una manera circular, en lugar de la flecha el círculo. Es decir, como una repetición de fases, de movimientos que vienen impulsados por las leyes de la naturaleza, que son puramente mecánicas, por lo tanto tienden a la repetición. Una forma más compleja surgió en el siglo XIX con Hegel, que es el desarrollo dialéctico. Es la famosa lucha de contrarios que da lugar a la superación. Está un primer momento que genera toda afirmación, todo primer momento, toda realidad genera su contraria. Se establece una tensión, una lucha, que es superada en un tercer momento, pero que a su vez genera otro nuevo dinamismo entre lo uno, lo otro y lo que ha de ser superado. Es otra manera de ver un desarrollo positivo en el caso de Hegel, porque él habla del espíritu, ¿no? El espíritu es como un Dios que se hace, es decir, como una realidad que se va perfeccionando, porque Dios es perfecto, pero se va perfeccionando poco a poco. Bien, Marx cambió todo esto y dijo que lo que se estaba desarrollando es pues la lucha de clases y la dialéctica de la sociedad. Finalmente tenemos el concepto de evolucionismo muy ligado a las ciencias. En primer lugar, pues a la ciencia biológica, ¿no? a la biología fundada por Darwin, ¿no? que es precisamente el evolucionismo. Es parte de la hipótesis luego confirmada por muchos hechos de que todas las especies se transforman adaptándose al medio mediante la variabilidad. Generando variabilidad, pues uno se adapta al medio, una especie, uno solo no, el individuo solo no. Esta es una lucha de especies. En el mundo físico, pues hay otro evolucionismo o otra evolución, que es la evolución del cosmos. Estamos aludiendo de nuevo a la gran explosión inicial, Big Bang, ¿no? Que genera un desarrollo a partir de un núcleo muy pequeño. Pues fijaros lo que sucede. Cientos de miles de millones de objetos en el espacio, entre ellos nosotros, que están
expandiéndose y que no sabemos si van a volver a condensarse. Esa es una de las hipótesis. Si esa hipótesis es acertada, si las fuerzas del mundo físico, ¿no? Pues la atómica fuerte, la atómica débil, la energía electromagnética y la ley de la gravedad, pues a ver si se ponen de acuerdo y la próxima vez que estalle esto, pues constituimos un mundo verdaderamente inteligente. Bueno, pues esto es todo por ahora. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima. When you meet a friend, that ain't nothing you can do. That ain't nothing you can do. Nothing you can do.